Bueno, buenos días a todos. Eh, bueno, no sé si ahora, ahora se escucha. En realidad, Rodrigo, no escuchabas porque no habíamos empezado, no habíamos empezado todavía. Bueno, bárbaro, perfecto. Eh, Bien, bueno, vamos a continuar organizando la clase de estas dos maneras. Por un lado, em, Por un lado, vamos a terminar el tema jornada, es un tema complejo, y en realidad terminar el tema vacaciones, que lo más importante que me quedaba pendiente es el tema de cómo se pagaba, el tema de las vacaciones, cómo se liquidaba, vamos a verlo ahora. Esto va a ser una primera parte, voy a dividir el video de la clase en dos para que me quede por temáticamente correcto, y una vez que terminemos con el tema liquidación de vacaciones, que me va a llevar algunos minutos, pasaremos al tema suspensiones, por lo tanto hoy vamos a generar dos videos en esta misma clase. Eh, si me acuerdo de parar la grabación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el tema de la retribución de vacaciones, o sea, cómo se pagan las vacaciones, ustedes van a encontrar esa respuesta en el artículo que ustedes tienen en pantalla. Yo no sé si se ve demasiado bien, pero bueno, si no, abran la ley de contrato de trabajo en algún otro lado y parémonos un poquito en el artículo 155 de la ley de trabajo. Eh, el artículo 155 de la ley de contrato de trabajo prevé distintos supuestos para ver cómo se pagan las vacaciones, porque, digamos, no, yo esto no lo comenté en la clase pasada, pero es una cosa enteramente que daba por sentado, pero por las dudas lo aclaramos, en términos de que las vacaciones son vacaciones pagas, digamos, ¿no es cierto? Eh, y estas vacaciones no son solamente pagas, como las marca la ley de contrato, la Constitución Nacional, que establece que las vacaciones deben ser pagas, sino que además el artículo que ustedes tienen en pantalla, el artículo 155, establece sobre el final, en el último párrafo, que las vacaciones además deben ser pagadas y deben ser pagadas por adelantado, es decir, antes de que el trabajador comience el goce de las vacaciones. Es decir, que la ley de contrato de trabajo va un poco más allá de lo que dice la Constitución, porque la Constitución y las normas internacionales garantizan que ese descanso anual debe ser pago. La ley de contrato de trabajo además establece que las vacaciones se deben pagar por adelanto, es decir, antes que el trabajador empiece a gozar de las mismas. Y la parte anterior regula y establece cómo deben ser abonadas esas vacaciones. En el inciso A del artículo 155 se prevé en primera instancia cómo hago para convertir ese salario mensual, para el caso que el trabajador sea mensualizado, en una remuneración diaria, porque en realidad yo los días de vacaciones, recuerden ustedes la tabla del artículo 150 de la ley de contrato de trabajo, eh, tengo una cantidad de días de vacaciones, por lo tanto,
Si se trata de un concepto mensualizado, un salario mensual, tengo que convertir ese salario mensual en un valor diario para poder multiplicarlo por la cantidad de días de vacaciones. Y entonces el divisor que va a tomar el artículo 155, inciso A, es el divisor 25. Es decir, que esa remuneración mensual va a tener que dividirse por este número para que me dé el valor día de vacaciones. Digamos, y por la utilización de este divisor 25 se puede advertir que el valor día de vacaciones vale un poquito más que el día común de trabajo. Por lo tanto, el mes, o sea, la sumatoria en el mes de las vacaciones que goza ese trabajador, o sea, de lo que son el pago de las vacaciones, más el pago de los días restantes, le tiene que dar al trabajador en ese mes un valor, a valores constantes estamos hablando, siempre un valor un poco superior a lo que le hubiese correspondido en un mes común. Es medio difícil esto advertirlo ahora con situaciones de aumentos salariales, o por lo menos en la etapa previa a la pandemia, ¿no? Porque, bueno, si se van dando aumentos todos los meses, por ejemplo, es difícil de ver esta situación, pero cuando los salarios estaban más estables y había menos inflación o no había inflación, esto se podía advertir con toda claridad. No sé si el trabajador tenía, no sé, 14 días de vacaciones que gozaba en enero, en ese mes de enero, por aplicación de ese divisor 25, la sumatoria de los días de vacaciones que deben ser calculados conforme lo marca el artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo que ustedes tienen en pantalla, más la cantidad de días, de los días trabajados, en ese mes de enero ese trabajador cobraría un poquito más que lo que le hubiese correspondido en esa, de no haber gozado las vacaciones. Y esto deriva de que el legislador utiliza el divisor 25 y no el divisor 30 o 31, que son la cantidad de días que tienen los meses. Mira, en realidad es un plus. Acá Rodrigo me está preguntando si eso tiene que ver con un plus. En realidad sí es un plus, incluso porque efectivamente hay un adicional, y esto incluso en muchos convenios colectivos están señalados como un plus vacacional. Pero aunque no se diga absolutamente nada, ese plus está dado, porque en definitiva plus que es un sobre, digamos, un un valor adicional, y ese valor adicional surge de la utilización de este divisor 25. Lo que pasa es que en algunos convenios colectivos de trabajo se establece un método de cálculo que puede ser más o menos parecido a esto, que en la medida que sea más favorable es válido y que puede exigírsele a las empresas que lo liquiden como un plus vacacional. Pero en definitiva, ese no sé si es un sobresueldo, es la expresión correcta, pero esa cantidad adicional deriva, en definitiva, de esta disposición legal que manda a liquidar las vacaciones de esta manera. Bueno, este es un primer punto que resuelve este artículo 155, es decir, cuál es el divisor que nosotros tenemos que tomar en consideración. Pero después el otro punto muy importante que hay que resolver en este caso es qué pasa con o sea, qué base de cálculo tomo. Ustedes recuerden que, por ejemplo, cuando nosotros teníamos que calcular el sueldo anual complementario, la base de cálculo que nosotros teníamos que tomar era la mejor o la mayor remuneración del semestre. Esa era la base de cálculo. Y eso se lo dividía por 2, si se trataba del medio aguinaldo por un semestre completo. Bueno, acá, para el tema de las vacaciones, acá el legislador adopta un sistema distinto. Si ustedes van al inciso C del artículo 155, ustedes fíjense que yo en el texto que ustedes tienen en pantalla le puse con negrilla algunas cuestiones que me parece que hay que destacar puntualmente, porque justamente se trata del tema de remuneraciones variables, es decir, ese trabajador cobra remuneraciones variables, no sé, comisiones, horas extras, etcétera, es decir, montos que van
que van variando, y entonces acá el legislador establece no el criterio de la mejor remuneración, sino el criterio este, de un promedio. Promedio dice de los últimos 6, o sea, hay una opción a favor del trabajador, es decir, o tomo el último año de prestación, eh, o sea, no el último año, sino el año de otorgamiento que corresponde a esas vacaciones y tomo un promedio de esas remuneraciones variables durante ese año. Y la otra posibilidad es, a opción del trabajador, tomar los últimos 6 meses de prestación de servicios. Que entiendo yo que en el contexto actual de inflación, este último va a ser el criterio más favorable, es decir, para el trabajador, es decir, todo lo que sea promedio en una situación de inflación y de aumento salarial, por mínimo que sea, el promedio en definitiva lo termina perjudicando al trabajador. O sea, el promedio es un buen sistema en situaciones de estabilidad, pero es un sistema desde el punto de vista del trabajador que lo perjudica si hay situación de inflación y aumentos salariales escalonados, porque en ese promedio los salarios que cobró el trabajador al principio del periodo considerado me va a tomar para abajo, me va a bajar la remuneración que ese trabajador está cobrando al momento de hacer la liquidación del rubro que corresponda. Y además hay que decir esto, cuanto más amplio sea el periodo de promedio, más perjudicial va a ser para el trabajador. Porque si yo tengo que tomar un promedio de mis sueldos de mis últimos 6 meses, bueno, no sé, ahora estamos en mayo, me tendré que ir hasta diciembre. Entonces tomaré el salario de diciembre, enero, febrero, etcétera, y tomo un promedio. Pero si yo me tengo que ir un año para atrás, el promedio voy a tener que ir a mayo del año pasado. Entonces, irme hasta esa fecha, por ejemplo, me va a implicar que ese promedio me va a dar un número menor. Y cuanto más amplio sea el periodo considerado, obviamente digamos, esto va a ser aún más perjudicial para el trabajador, insisto, en un contexto de alta inflación y de aumento salarial, por lo menos en términos, aumento salarial en términos nominales. Pero bueno, el legislador adopta ese concepto, que vuelvo a reiterar, lo tienen en pantalla, el artículo 155, inciso C, últimos 6 meses de prestación de servicio o el promedio que corresponda al año de otorgamiento de vacaciones. Que esto tiene que resolver, obviamente, al momento de la liquidación. Y cuando la legislación dice que es opción del trabajador, es decir, no es que el empleador le tiene que consultar cuando tiene que liquidarle al trabajador a ver qué le parece o qué promedio toma, obviamente, sino que debe tomar aquel modo de cálculo que sea más favorable para el trabajador, es decir, que le dé un número, un salario mayor, y que por lo tanto eso se va a reflejar en el valor día, de vacaciones. Bueno, y la segunda cuestión, bueno, esto cuando estamos hablando en términos de remuneraciones mensuales. Esto último que estoy diciendo de cómo se liquidan las remuneraciones variables también se va a seguir en los conceptos, los supuestos en los cuales al trabajador se le retribuye las vacaciones, el salario de otra manera, y eso apunta a lo que marca el inciso B de este artículo 155, que fija, lo leo, el inciso, dice que si la remuneración se hubiese fijado por día o por hora, se abonará por cada día de vacación el importe que le hubiera correspondido percibir al trabajador en la jornada anterior a la fecha en que comience el goce de la misma, tomando a tal efecto la remuneración que deba abonarse conforme a las normas legales o convencionales o a lo pactado si fuere mayor. Si la jornada habitual fuera superior a las de 8 horas, se tomará como jornada real en tanto no exceda de 9 horas. Cuando la jornada tomada en consideración sea por razones circunstanciales inferior a la habitual del trabajador, la remuneración se calculará como si la misma coincidiera con la legal. Si el trabajador remunerado por día o por hora hubiera percibido además remuneraciones accesorias, tales como las complementarias, estará lo que prevé en los incisos siguientes, etc. Bueno, como podrán ver en este inciso, cuando se trata de trabajadores que sean remunerados por día o por hora, lo que trata de hacer es reflejar la situación
que tiene salarialmente el trabajador al momento o al día anterior al goce de las vacaciones. Es el salario que se va a considerar, por supuesto siempre que se trate de circunstancias que sean las normales, digamos, ¿no? Si hubiese habido por ejemplo, acá dice que si la jornada por razones circunstanciales, es decir, que no implica, lo dice acá, lo vamos a marcar, que no implica una circunstancia habitual, sino que por una razón circunstancial dio la coincidencia que justo la jornada tomada en consideración, la del día anterior a las vacaciones, sea inferior a la habitual, entonces dice que la remuneración debería calcularse como si la misma coincidiera con la legal. En realidad el artículo no es del todo, digamos, no es del todo preciso, porque en realidad no es que tiene que coincidir la remuneración como si coincidiera con la legal, sino con la que efectivamente el trabajador venía realizando en forma habitual, que si coincidía con la legal, o sea, no sé, la jornada de la ley 11.544, por supuesto, ese sería el criterio, pero si fuese otro tipo de jornada, sería esa. Pero bueno, en definitiva, lo que se quiere es que el parámetro que se toma del día anterior al goce de las vacaciones, que es la regla general, coincida con que sea lo habitual, no que hubiese alguna circunstancia puntual que justo ese día el trabajador hubiese prestado servicio, no sé, mediodía, por ejemplo, cuando venías cumpliendo una jornada completa. Bueno, y después, obviamente, tema de las remuneraciones accesorias, obviamente hay que seguir con el tema del promedio, bueno, un poco lo que hemos venido señalando hasta ahora. También es importante el inciso D en cuanto qué se entiende por remuneración del trabajador, y fíjense ustedes que toma el legislador un concepto amplio, ¿no? Porque, a ver si puedo correr esto, la imagen mía, digamos, a ver si la pongo por acá. Ahí, perfecto. Ahora sí, esto. Bien, entonces le decía que en el inciso D, entonces se determina que integra la remuneración del trabajador trabajos ordinarios, extraordinarios, bonificaciones, remuneraciones accesorias, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, esto es, por supuesto, cuando la forma normal de hacer el cálculo de las vacaciones. Nosotros dijimos, además, en materia de vacaciones, que las las vacaciones no son, un principio muy importante en esta materia es que las vacaciones no son compensadas en dinero. Es un principio general en materia de goce de vacaciones y de descanso, porque la ley pretende que el descanso se goce efectivamente. Y frente a esto, hay una única excepción, que es cuando el trabajador deja de gozar no puede gozar de sus vacaciones por haberse extinguido el contrato de trabajo con anterioridad. Vuelvo a poner el ejemplo que puse en la clase pasada. Hoy 21 de mayo renuncio a mi trabajo, renuncio a mi empleo. Vamos a ver cómo se hace, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo como consecuencia de esa renuncia no puedo gozar de las vacaciones, no pude gozar de las vacaciones correspondientes al 2020 y por lo tanto corresponde como único supuesto en el cual el trabajo debe ser el único supuesto en el cual se permite, y no solamente se permite, sino se establece una indemnización por vacaciones no gozadas. Rodrigo, el tema de las vacaciones proporcionales, yo puse el ejemplo recién de la renuncia, pero obviamente también abarca el despido o abarca
cualquier supuesto de extinción del contrato de trabajo. El rubro que ustedes tienen acá en pantalla, que es la indemnización por vacaciones no gozadas, artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo, el trabajador lo goza, o sea, tiene ese derecho a esa percepción, cualquiera sea la causa de extinción del contrato, por renuncia, por despido, con causa, sin causa, es decir, esto siempre integra la liquidación final, incluso por muerte del trabajador, que obviamente la muerte va a provocar la extinción del contrato de trabajo. Bueno, los causavientes de ese trabajador van a tener derecho al cobro de esta indemnización por vacaciones. El artículo que ustedes tienen en pantalla, bueno, y además lo dice, estoy viendo acá que lo dice el artículo 156. El artículo 156 dice que cuando por cualquier causa, lo leo, se produjera la extinción del contrato de trabajo, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al salario correspondiente al periodo de descanso proporcional a la fracción del año trabajado. Bueno, si la extinción del contrato se produjera por muerte del trabajador, bueno, lo que había señalado, sigue el artículo, lo que habíamos señalado recién. Es decir, que acá lo que el legislador toma y considera es la utilización de un periodo de descanso proporcional. Y por lo tanto, en este caso, se exige necesariamente la realización de una regla de tres simple para hacer este cálculo. Y nosotros lo vamos a poner con un ejemplo para ver cómo se deben calcular los días de vacaciones. Bueno, yo esto lo había hecho tomando el supuesto que si el contrato de trabajo se extinguiese el 18 de mayo de este año, insisto, por cualquier causa, una antigüedad de 4 años y una remuneración de 25.000 pesos, que va a ser la base de cálculo que voy a seguir. Hay que aclarar un tema importante con respecto a esto, con respecto al tema de la antigüedad. La antigüedad de ese trabajador yo la tengo que determinar no a la fecha de la extinción del contrato, sino a la fecha, o sea, el 31 de diciembre. Porque si supongamos, este trabajador tiene justo 4 años, pero supongamos que si en el periodo que transcurre entre el 18 de mayo del 2020 y el 31 de diciembre del 2020, supongamos que se produce o sea que el trabajador pasa a tener más de 5 años de antigüedad, y recuerden que ahí el trabajador pasa, según la ley del contrato de trabajo, a tener 21 días de vacaciones, entonces la antigüedad de ese trabajador no va a ser de 4 años, sino va a ser de 5. Entonces, esta antigüedad de 4 años es la antigüedad que tiene el trabajador no a la fecha de extinción del contrato, sino al 31 de diciembre del año 2020. Y la remuneración que tenemos en consideración es de 25.000 pesos. Bueno, ¿cómo tengo que hacer todo el cálculo? Bueno, primero es un concepto, acá no lo dice, pero bueno, es una remuneración mensual, me olvidé ponerlo en el cuadro, ¿no? Una remuneración mensual. Por lo tanto, esto yo lo tengo que convertir al valor día de vacaciones. ¿Que cómo hago? Bueno, como lo marca el artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo, que vimos hace un ratito, inciso A. Tomo la remuneración mensual de 25.000 y la divido por 25. Y esto me va a dar 1.000 pesos, que va a ser el valor día de vacaciones. Pero bueno, yo tengo resuelto una cuestión, que es la del determinar el día de vacaciones, pero lo que me falta determinar ahora es o sea, cuáles son la cantidad de cuáles son los días de vacaciones que le corresponden a ese trabajador que no trabajó durante todo el año. Le tengo que liquidar las vacaciones del año 2020, y el artículo 156 me exige que haga un cálculo en proporción al tiempo trabajado. Rodrigo, me preguntás si eso sería cuando está en actividad. Si es por extinciones hasta el último día que trabajó. Sí, a ver si te termino de entender. ¿Por qué no me aclarás, no me aclarás
No me aclarás la pregunta. O sea, lo puede hacer en el chat y si no, tiene la posibilidad de habilitar el micrófono también, ¿eh? Porque no termino de entender, no termino de entender a dónde apunta o qué es puntualmente lo que me estás queriendo preguntar. No, porque cuando usted dice que se determina hasta el 31 del 12, ¿sí? Sí. O sea, eso es cuando está trabajando, digamos, o sea, en actividad, que no se extinguió, digamos, esa proporción, digamos, de cálculo de días de vacaciones, ¿verdad? No, a ver, lo que yo dije del 30, o sea, son dos cosas distintas. Lo que yo dije del 31 de diciembre es a los fines de determinar la antigüedad. A los fines de determinar la Ah, proporción, entonces eso sí, yo tengo que tomar sí. la fecha de extinción del contrato de trabajo. Son dos cosas distintas estas, ¿eh? Ah, está bien. Perfecto, Bien, perfecto. Sí, 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 listo. bien. Gracias. Este, entonces, estamos por una parte. Simplemente lo que estamos determinando es ahora, o sea, antigüedad, los valores previos. Hice esa aclaración, pero bueno, quizás hice alguna y fue medio confuso. Bueno, tengo el valor día de vacaciones, bueno, ahora tengo que determinar cuántos días de vacaciones le corresponde a ese trabajador. Entonces tengo que hacer la regla de tres simple, que yo le decía antes, siguiendo este siguiente parámetro. Si el trabajador prestó servicios, hubiese prestado servicios durante todo el año, o sea, los 365 días, eh, al trabajador le hubiese correspondido 14. Recuerden el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, 4 años de antigüedad o menos de 5 años, mejor dicho, 14 días de vacaciones. Pero este trabajador prestó servicios hasta el 18 de mayo, que es el caso hipotético que nosotros tuvimos. Bueno, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 18 de mayo nosotros tenemos 139 días. Que yo, entonces, esto es lo que yo tengo que determinar, es decir, estos 14 días que al trabajador le corresponden por los 365 días del año, a cuánto se convierte en, o cuál es la proporción en función de esos 139 días. Entonces, esta es la regla de tres simple, por lo tanto, el cálculo queda expresado de esta manera. 139 días, o sea, este término, por 14 días, dividido 365. Y esto me va a dar 5,33 días de vacaciones. Eh, es decir, que en definitiva el cálculo se hace tomando días de vacaciones trabajados en el año, que en este ejemplo está representado en los 139 días, por la cantidad de días de vacaciones que le hubiesen correspondido de haber trabajado el año completo, en este caso 14, dividido 365. Es la forma o una de las formas de determinar el valor el cálculo de las vacaciones proporcionales, porque obviamente estos 5,33 días lo voy a tener que multiplicar por el valor día de vacaciones, que en el ejemplo nuestro era de 1.000 pesos por 5,33 y entonces el resultado es 5.330 pesos que va a cobrar este trabajador en concepto de vacaciones proporcionales, que tiene que liquidarse en la liquidación final que va a percibir este trabajador, cualquiera sea la forma de extinción del contrato de trabajo. Eh, Algunas aclaraciones por cómo se hace el tema de la proporción, que es importante. Si nosotros vemos los términos de esta regla de tres simple, podremos advertir que en 365 días, en este número, es decir, en la cantidad de días totales del año, yo incluí dentro de ese periodo los días hábiles, los inhábiles, sábados y domingos, feriados, el día del gremio, en fin, el feriado puente, está todo incluido dentro de los 365. Por lo tanto, yo seguí coherentemente en la cantidad de días considerados trabajados en el año, seguí el mismo criterio, es decir, dentro de estos 139 días está Semana Santa, está los sábados y domingos, no sé, los feriados de carnaval, etcétera, etcétera. Es decir, yo no puedo tomar días corridos acá arriba y después acá tomar solamente días hábiles. Entonces, si yo tomo acá
solamente los días hábiles, pues acá yo tendré que seguir el mismo criterio. ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede hacer obviamente, y el resultado me tiene que dar una cosa más o menos parecida. Desde ya, eh, tengo que ser coherente, digamos, en la forma de realizar el cálculo. Una aclaración, a veces me lo preguntan esto, me dicen, bueno, pero son 5,33 días. ¿Qué tomo? ¿5 o 6? No, ni 5 ni 6, tomo 5,33, porque a ver, yo acá no estoy determinando cuántos días va a gozar ese trabajador, porque obviamente ese trabajador 5,33 días de vacaciones no le voy a poder dar. O le doy 5 o le doy 6, si las tuviese que gozar. Pero recuerden que en este caso, acá lo que estamos haciendo es un cálculo de una indemnización por vacaciones no gozadas. O sea, no es que ese trabajador va a gozar de las vacaciones, el trabajador esas vacaciones no las va a poder gozar y entonces el artículo 156 de la ley de contrato de trabajo habilita para que, no solamente habilita, sino impone que ese trabajador que no gozó esas vacaciones se lo indemnice, se le pague. Por lo tanto, si a mí el valor me da esto, 5,33, pues ese es el valor que yo voy a tener que tomar en cantidad de días para multiplicarlo por el valor día de vacaciones y para tener el resultado que son la indemnización por vacaciones o como normalmente se dice las vacaciones proporcionales según lo que marca el artículo 156 de la ley de contrato de trabajo. Este criterio hay que seguirlo siempre cuando es la extinción del contrato y en este caso, por lo menos a mi criterio, no se aplica la regla que nosotros vimos de un día de liquidar un día de vacaciones por cada 20 días efectivamente trabajados. Y acá tampoco rige la regla en función del cual si el trabajador prestó servicios más de la mitad de los días del año le corresponde las vacaciones completas. ¿Por qué? Porque esas reglas en este caso no se aplican. Y no se aplican porque yo creo que el artículo 156 es clarito. Es decir, habla de, vamos a volver al texto de la ley para que ustedes lo tengan en pantalla nuevamente. A ver acá. El artículo 156 habla de eh, periodo de descanso proporcional. Y el periodo de descanso proporcional, la manera de obtenerlo es a través de la regla de 3 simple que nosotros hemos desarrollado recién. Bueno, yo no sé si tienen alguna duda puntualmente con respecto a este tema, el tema vacaciones, o al tema jornada, o alguno de los temas que tengan que ver con jornada. Entonces, si tienen alguna duda, les pido que me la formulen ahora. Y si no, ya pasaríamos al otro tema y para poder hacer la subdivisión de la grabación. Este solo efecto que les preguntaba si tienen alguna duda con respecto a esto. Eh, bueno, se ve que no. Entonces, bueno, vamos a parar la grabación acá para subdividir la clase.